Es una nueva faceta, o sea, es una conversación donde he estado con muchas otras personas en la radio, así que para mí no es una nueva faceta. Aunque lo haya negado, los nervios eran notorios. Y como no, si Carol Jesús Lucero Venegas se sometía a una de las pruebas más difíciles de su carrera: entrevistar al candidato a la presidencia, Marco Enrique Sominami. ¿Has visto en la tele lo que ha salido? Que un joven toma una pistola y mata 15 compañeros de curso. Que esas cosas en Chile no pasan. No pasan. Y no tenemos pena de muerte. Aquí no hay pena de muerte. ¿Debería haber pena de muerte? No, el Estado no debe decidir sobre la vida y la muerte. Intrusos. Recordemos que Carol Dance comenzó su carrera televisiva el año 2008 en el extinguido programa Jingo, cuando era pareja de la ex Pokémon Arenita. Desde ahí se hizo parte del elenco, pero cada vez fue tomando más protagonismo. Primero hacía las notas de entretención, hasta que terminó animando el programa, no exento de polémicas. Yo llevo con ella 2 años, primera vez que vivo una situación así con ella. Para nosotros igual todo esto es nuevo, nosotros llevamos súper poco tiempo en televisión, y vivir este tipo de cosas son experiencias que a uno lo hacen quizás madurar y tomar las cosas desde otro punto de vista. No quiero hablar más de esas cosas, por favor, te voy a pedir un favor, porque para mí lo más fácil sería de verdad irme y no pescarlos, porque tengo que respetar el trabajo de ustedes, pero sobre mi relación con Farol no me vengan a preguntar más. En realidad, ¿sabes qué? Les voy a decir a ustedes, yo no tengo por qué darle explicaciones de lo que hago. Porque supuestamente hay una chica, Nicole Gómez, que estaría... Mira, Iván Cabrera dijo que hace 2 días lo había visto juntos. No tengo idea, chiquillo. Hoy su vida ha tenido un drástico cambio. Conduce todos los fines de semana el programa Sinvergüenza. Tiene una columna de opinión en el diario Hoy por Hoy y su programa Comunidad K. Quiere enfrentarlo a uno de los desafíos más grandes en su corta historia televisiva: entrevistar a políticos. Con la terminada de Jingo no se puede quedar solamente con Sinvergüenza, tiene que empezar a hacer entrevistas, hacer conducción. Uno siempre ojalá que pueda manejar los 2 roles, la conducción y la animación, que pocos pueden. No hay nada mejor que nos den la oportunidad a los jóvenes también de entrevistar a los políticos, porque son inquietudes que nacen de nosotros, ¿cierto? De los jóvenes, que muchos se dice que no votamos y aquí y allá. Entonces... Tiene una nueva prueba y creo que él uno siempre tiene que probar, y eso está bien, no hay nada de malo. Hay que ver primero y después evaluar. Es un tipo con opinión, tiene su blog, tiene su columna, por lo tanto yo creo que se está profesionalizando. Que Carol es un chiquillo súper inteligente, que ha sabido sembrar súper bien, ahora está cosechando y espero que le siga yendo igual de bien. Joven, tiene harto por delante todavía, Carol. Pero para ti. Para mí, si se preparó, sí. Y el desafío comenzó el 1 de octubre. Aquí hay un joven que quiere saber sobre tu plan para el estadio seguro. ¿Qué pasa con eso hoy en los estadios? La seguridad en realidad no ha funcionado, aleja a las familias del estadio. Hoy las barra bravas... La fiesta no es violencia. Es que aquí yo sé que algo de ti que tenemos que hablarlo en algún minuto. Aquí hay visiones distintas. Con el pueblo mapuche, ¿qué se ha hecho? Mandarle fiscales, carabineros. Con la delincuencia, ¿qué se ha hecho? Aumentar las cárceles, más presos, más carabineros. ¿Qué se ha hecho con el estadio para terminar con la violencia? Prohibir cosas. ¿No sé? Sí, ya no se, por ejemplo, no se pueden ingresar bombos. Yo estoy en contra. La fiesta no es violencia. Una entrevista que para Carol fue más de lo mismo en su carrera profesional. No es una nueva faceta, o sea, es una conversación donde he estado con muchas otras personas en la radio, así que para mí no es una nueva faceta, es algo que me interesa hacer por conocer el planteamiento de cada uno de los candidatos presidenciales. Mi rol como comunicador, quiero hacer un aporte, y creo que la radio en la que trabajo es la más escuchada por los jóvenes, y tener los candidatos presidenciales es bueno para incentivar que la gente vaya a votar. Pero, ¿qué opinará nuestro jet set criollo? ¿Carol Dance cumplió el desafío? Por supuesto, si es un cabro inteligente. Sí, yo creo que sí. La verdad, chiquillo, creo que no. Desde él, ya es atractivo que entreviste a los presidenciables. Mira, de repente hay gente más vieja con más experiencia que hace unas entrevistas como las reverentes. Ya lo hemos visto en la televisión. Sí, dime. Difícil el tema, difícil. Aparte, el tema de la política es tan complejo. Por Dios, qué preguntarle, qué no preguntarle. Yo tengo una admiración de verdad a Carol Dance. Creo que se
ese chico va a llegar súper lejos. Llega a dar vergüenza a gente, periodistas recibidos los 5 años. ¿Por qué no dar una oportunidad a ese niño que encuentro que tiene talento? Creo que la labor que va a hacer Carol Dance es un poco compleja y no lo veo en ese rol. Él es un chiquillo conciliador, protagonista de varias campañas sociales. Creo que ese tema de la política es lo más tenebroso que hay. Y tú, Carol, cumpliste tu propio desafío al incursionar en las entrevistas políticas. Creo que parte del crecimiento de todas las personas que trabajamos en las comunicaciones es diferente. El panel, por ejemplo, que tiene Intruso, lo hemos visto en diferentes actividades a todos. Y tienen el doble de mi edad. Yo recién estoy comenzando, sí. Bueno, no quise decirle viejo a los del panel, pero tienen, la verdad que sí, yo soy un joven todavía que le falta mucho por hacer, así que quién sabe qué me van a ver haciendo en 5, en 7 o en 10 años más. ¿Pero te sentiste cómodo entrevistando a un político? Muy cómodo. Yo afortunadamente soy una de las personas que puede decir que soy feliz en lo que trabajo, hago lo que me gusta y eso me mantiene súper contento. Para muchos, el desafío de abordar a los candidatos a la presidencia con una mirada más juvenil, Carol Dance lo cumplió sin problemas. Y para ustedes, en nuestro panel, el loquillo de Chilevisión superó su prueba.